Este encuentro Costa Rica es patrocinado por Garnier. En pantallas mis colegas van a pasar el código QR de acceso a la web informativa de nuestro encuentro. Allí podrán ver perfiles de nuestros speakers en sus enlaces directos y sus contactos por si quieren avanzar en sus redes correspondientes. Seguimos adelante con la 11ª edición de Encuentro Costa Rica. Ahora tenemos el conversatorio número 2 que habla sobre los impactos de la inteligencia artificial en la sociedad, vistos desde diversos ángulos de opinión. En este panel nos acompañan Susana Soto, directora del proyecto Abriendo Datos Costa Rica, Esteban Vallejo, consultor especializado en EA y Global Embajador de Seguridad, y Hernando Segura, especialista de ciberdefensa e inteligencia artificial. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Sí, muchas gracias y bienvenidos. Temprano decía yo que la inteligencia artificial da la impresión de ser la más grande oportunidad y la más grande amenaza que enfrentamos todo al mismo tiempo. Y en ese sentido yo creo que este panel es sumamente importante y tratemos de mantenernos en el tiempo para que haya más interacción, más conversación, por favor. Adelante, Esteban. Si quieres pasar el podio. ¿Me escuchan ahí? Creo que todavía no. No. ¿Me escuchan? Bueno, creo que ahorita lo... Bueno, pues... Hola, ahora sí. Listo. Me ayudan ahí con la presentación cuando puedan. Mientras tanto, tal vez para ir conversando un poquito con lo que acaba de mencionar don Roberto, en efecto la inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas o la herramienta más poderosa que tiene la humanidad en este momento y la que más cambios va a generar en los próximos años. Acá vamos a hablar sobre la evolución de la IA como agente transformador de la sociedad y su impacto en la opinión pública y la toma de decisiones. Esto lo mencioné hace 2 días, Jack Dorsey, que es el CEO o fue uno de los cofundadores y CEO de Twitter, y él hablaba que el debate real hoy en día ya no es de libertad de opinión o de expresión, un poco lo que hablaba don Roberto antes de los medios, ¿verdad? Y demás, sino libertad de pensamiento. Lo que se está viendo afectado hoy en día con la inteligencia artificial es el libre albedrío o la libertad de las personas para pensar. ¿Y por qué esto? ¿Por qué mencionaba él esto? Porque los algoritmos ahorita de inteligencia artificial son tan potentes que pueden predecir lo que uno quiere, lo que uno desea, anticiparse a esos deseos y ofrecer información acorde. Y lo vemos todo el tiempo en las redes sociales. La mayoría de ustedes, si utilizan redes sociales, se han dado cuenta en algún momento que pareciera que la plataforma los escucha o que sabe lo que piensan, como que les da esa sensación, ¿verdad? Como de qué extraño, como cómo supo que me interesaba este producto o me interesaba este servicio, o mira, justo ayer hablé con un amigo de esto y me está mostrando información del tema nuevo que recién hablé, ¿verdad? Qué extraño que suceda esto. Literalmente eso es predicción, no es que la plataforma en sí te escucha 24/7 o está ahí pendiente de lo que haces, sino que a través de las interacciones con el contenido, a través de la web, utiliza un algoritmo de inteligencia artificial que puede predecir con mucha exactitud qué es lo que la persona piensa, qué desea, qué le llama la atención, en qué tiene interés y demás. Eso se puede usar como herramienta, como todo, para bien o para mal. Uno de los temas importantes que mencionó don Rodrigo antes, y ya lo mencionaba el Foro Económico Mundial, es el tema que la desinformación, aquí hablamos de todo el tema de inteligencia artificial, es el problema número 1 a corto plazo. Y número 1 de riesgo económico global. No es un problema sencillo. ¿Por qué esto? Porque en el 2024, en el año actual y en los próximos años, vienen elecciones presidenciales en la mayoría de países y principalmente este año en la mayoría de potencias mundiales. ¿Qué sucede? Que el gran ganador de esas elecciones, ¿quién va a ser? La inteligencia artificial. No importa el partido político, quien está detrás de todo esto es la inteligencia artificial. Las herramientas que usan los partidos para quedar es inteligencia artificial. Los mecanismos de comunicación, las redes sociales usan algoritmos de inteligencia artificial y este año posiblemente mucho del contenido
real o no, porque eso es parte de lo que vamos a hablar ahora, esos fake news o esas noticias falsas, real o no, va a ser generado por inteligencia artificial. Poniendo algunos casos muy puntuales de buen uso de inteligencia artificial, en algunos países que hablan varios lenguajes o varios dialectos o varios idiomas, hay candidatos que han utilizado inteligencia artificial para traducir su mensaje a todos los dialectos o idiomas de ese país en tiempo real. Entonces es un buen uso, una aplicación. Yo puedo difundir mi mensaje más fácilmente. ¿Cuál es la contraparte? Cuando agarran discursos falsos o inventan discursos falsos del contrincante y se ven 100% realistas. O sea, estamos hablando de, ya uno no puede confiar ni en el video, ¿verdad? Un video con la persona hablando que se ve 100% real, eso a muchas personas, a la gran mayoría, las va a tender a confundir. ¿Por qué? Porque en este momento no hay un mecanismo de verificación, que es lo que vamos a hablar más adelante. Falta transparencia y falta verificación en temas de datos, en temas de contenido. Es parte de lo que se está trabajando a nivel global, principalmente muchas iniciativas a través de blockchain o de herramientas de criptográficas, que son una de las formas mejores para hacer validación en estas vías. Pero mientras esa infraestructura no esté y no haya, como decir, una huella digital, una firma digital o esos contenidos, esos videos, no podamos verificar de dónde vienen, quién es el autor, cuándo se produjo, etcétera. Mientras no esté esa certificación o esa validación, estamos a ciegas. Y estamos expuestos a creer cualquier cosa que veamos en los medios. Y pueden ser medios noticiosos serios, formales, porque ya se ha probado que muchos de estos medios de noticias se basan a veces en terceros medios, que se basan en otros medios que venía una noticia falsa. ¿Verdad? Porque hasta de los mismos gobiernos vienen noticias falsas, entonces es complejo, o sea, en quién creemos, esa es la parte complicada. Viene también un futuro relacionado a asistentes virtuales, se habla de hecho que Apple va a lanzar alguna noticia relacionada a esto la próxima semana en el foro que ellos tienen a nivel de desarrollo, pero aquí es importante porque estaba hablando antes de gobierno y ahorita nos vamos a otra arista que es la parte ya del consumidor o el usuario final. Los gobiernos o las decisiones políticas afectadas por inteligencia artificial, pero también nuestra vida diaria. Eso es lo que viene y viene pronto, o sea, ya. No ha pasado, ¿por qué? Porque ahorita el asistente virtual que tenemos en el celular, el Siri o el Alexa o estos, como que no han sido tan inteligentes, ¿verdad? Hasta la fecha, son un poquito limitantes también o no tienen tal vez la información que nos gustaría. Si vieron la última versión de ChatGPT, que tenía voz, no sé si alguno lo ha probado, es súper realista y le puedes hacer cualquier pregunta y te responde casi de inmediato, ¿verdad? O sea, es como hablar con una persona. Entonces, si ya tenemos una inteligencia artificial en nuestro celular que nos va a conocer perfectamente bien, casi que mejor que nosotros, va a poder tomar decisiones por nosotros y lo que va a pasar, más que todo en generaciones jóvenes, es que van a delegar esas decisiones en la inteligencia artificial. Entonces, ya no va a ser el típico, pensando en un adolescente, mami, tengo hambre, sino Siri, tengo hambre, ¿qué hay de comer? Y él le selecciona alguna promoción de comida, algún tipo de restaurante que le guste, ¿verdad? Entonces, va a haber esa asistencia de la inteligencia artificial en nuestra vida personal. Y va a estar influida en temas de qué comemos, cómo vestimos, con quién salimos, qué hacemos. Ya esto pasa hoy en día, si se lo ponen a pensar, más que todo, reitero, en poblaciones jóvenes, pero pasa en todos los estratos sociales, una vez busca en Facebook o en Internet, en Google, un lugar cerca para comer y al final hay un algoritmo, sea de Google, Meta, alguna plataforma que nos sugiere ese lugar o ese contenido. Entonces, ya eso está pasando. Lo que va a hacer es que va a ser cada vez más preciso y más invisible y se va a volver como más natural. Pero ya eso sucede hoy en día. Lo mismo para ropa. Yo puedo ver ropa, zapatos, tendencias, moda a través de influencers, a través de distintas personas, de contenidos producidos en digital. Entonces ya eso está sucediendo. Nada más que cada vez va a ser más fuerte y más robusto. En cuanto a lo que es economía basada en algoritmos, también es algo muy importante. ¿En qué sentido? Viene el tema de la producción. Aquí me voy un poco al contrato social de don Roberto, si lo ves lo estamos abordando de otra forma, porque él habla de los gobiernos, la parte del consumidor, clientes, pero también de las empresas o la producción, ¿verdad? La producción también va a estar basada en inteligencia artificial y ya se usa desde hace años en realidad en ciertas industrias para hacer proyecciones financieras, para hacer análisis crediticios, para hacer análisis de riesgo, para hacer planeación de recursos, para manejar inventarios. La inteligencia artificial ya está presente. Sin embargo, está presente de una forma más limitada, llamémoslo así, o lo que se conoce como narrow AI o inteligencia artificial específica. Lo que viene es una inteligencia artificial general más parecida a un CEO. O sea, más parecida a un gerente, a un máster, con todos los estudios que ustedes imaginen, que le pueden preguntar cualquier cosa y va a tener los datos al segundo.
Entonces, literalmente, la toma de decisiones dentro de la empresa, en muchas empresas, sí, un minuto, va a ser influenciada por la parte de inteligencia artificial. Como mencioné aquí, decisiones financieras, contrataciones, etc. Si esto está sucediendo hoy, ¿qué veremos en la próxima década? Porque esto es ya. O sea, esto que acabo de presentar es lo que está pasando hoy. Ya la libertad de pensamiento, como les dije, lo que se está viendo cuestionada o influida por la inteligencia artificial, por los algoritmos. Manipulan votaciones, por decirlo de alguna forma, o las próximas elecciones la mayoría va a estar influida por inteligencia artificial. Nuestras decisiones de compra o de consumo están influidas por inteligencia artificial. Y también las decisiones a nivel de qué producimos o en qué invertimos o qué negocios hacemos están influidos por inteligencia artificial. Entonces, es un tema muy importante para cuestionar. Se los dejo aquí. ¿Qué hacemos en la próxima década? Lo respondemos más adelante en la sesión de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Adelante, Susana. Sí. Creo que sí. Bueno, buenos días. A ver, perdón. Sí. El micrófono. Sí, ¿No ya. tiene presentación? No tengo presentación. Ok, yo voy a ser la aburrida del día. Entonces, vamos a conversar un ratito. Yo voy a hablar, lo voy a dividir en tres segmentos, tal y como está en el nombre de mi presentación, un poco sobre el impacto inmediato y los retos, desafíos o urgencias, diría yo, y oportunidades también que tenemos desde la visión social. En cuanto al impacto inmediato, en realidad hay un problema en este momento y es que acá en Costa Rica no tenemos datos o no están disponibles sobre ese impacto, sobre cómo están. Si cuando uno hace búsquedas, uno investiga, lo que encuentra son datos, sobre todo de Estados Unidos, en donde están diciendo en qué se está usando, qué preocupaciones tiene la gente sobre esto. Y sin embargo nosotros no tenemos, sabemos anecdóticamente que hay instituciones, que hay empresas que las están usando, pero no tenemos eso. Y es parte de una carencia más profunda que ahorita vamos a abordar con el tema de los datos. Sí sabemos que internacionalmente se está usando en empresa, en todo, bueno, ya lo explicaste muy bien, así es que no voy a repetir en qué lo estamos usando, que hay usos extraordinarios en salud también, no solo los usos cotidianos de chatbots y de predicción, sino que hay también usos extraordinarios. Hay, por ejemplo, Oxford desarrolló un modelo, una aplicación que es capaz de hacer lectura de labios con un 400% más de certeza que lo hace el mejor lector humano de labios. Eso es una enorme oportunidad para temas de discapacidades, de carencias, de fortalecer habilidades, como también es un riesgo enorme si lo juntamos con cibervigilancia y con que nos puedan leer los labios en cualquier lugar, ¿verdad? Creo la percepción que tenemos es de que la sociedad costarricense oscila entre el optimismo desbordante en algunos campos, hasta la preocupación enorme, sobre todo en el campo del empleo, ¿verdad? Por todo lo que se habla, de cómo se va, y en el campo social, como ya lo hemos conversado aquí, ustedes lo han conversado, quienes me precedieron, pero también tenemos una gran incertidumbre, porque lamentablemente no tenemos el conocimiento a nivel, y estoy hablando a nivel de la población general, de qué es realmente este asunto. Y creemos que es ChatGPT solamente, o solamente los asistentes virtuales, o los influencers virtuales. Don Roberto se refería a los influencers, es que ahora ni siquiera son influencers de carne y hueso, son influencers hechos, generados con inteligencia artificial. Y hay varios, y están arrasando en Instagram, por ejemplo. No son personas, son productos de inteligencia artificial. Entonces, el primer reto es eso, es recabar, y para ir pasando a los retos y a las urgencias, es recabar, tener información sobre cómo nos está impactando acá. Sabemos cómo está impactando a nivel mundial, pero cómo nos está impactando. Tenemos una realidad particular en donde hay dos
Costa Ricas, yo no estoy tan segura de que sean 2, yo creo que son muchas más Costa Ricas las que tenemos, pero bueno, hay diversidad que necesitamos saber. Y otro gran reto que yo visualizo es el de no saltarnos. No es que no saltarnos pasos, ya nos los saltamos, ya estamos ante la inteligencia artificial y no tenemos un montón de cosas que debimos haber hecho antes. Hace unos años era muy usual que a los niños los pusiéramos, a los niños que estaban comenzando a caminar, los pusiéramos en una andadera. Ustedes han visto que ya eso no se usa, bueno, porque descubrimos que es necesario que gateen. Bueno, nosotros no hemos gateado en lo digital. No hemos dado esos primeros pasos. Nos quebramos fácilmente cuando nos ponen retos tan elevados como la inteligencia artificial. Entonces, el primer gran reto es cómo hacer. Y aquí hay un llamado muy fuerte para quienes tienen la toma de decisiones, a quienes están construyendo leyes, que tenemos que solventar un montón de carencias que no tenemos y que son fundamentales para esto, y ahora ya las vamos a hablar. Hay retos éticos, yo no me voy a referir profundamente a los retos éticos porque para eso en la tarde vamos a tener a alguien que nos va a hablar sobre la ética, pero sí no puedo dejar de mencionarlos, los sesgos. Hay un libro que se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford, es una investigadora, lo recomiendo mucho, y ella hace un prólogo magistral y que nos lleva a los sesgos y habla de el astuto Hans. El astuto Hans fue un caballo que maravilló al mundo en el siglo XIX, porque sabía contar y hacer operaciones aritméticas y con los cascos daba la respuesta y le hicieron cientos de pruebas para ver si era cierto y pues parecía que sí, que Hans realmente había aprendido a dar respuestas aritméticas. Hasta que descubrieron que en realidad Hans percibía y lo habían entrenado a partir de las reacciones de quien preguntaba. Hans podía percibir los cambios en la respiración, los cambios en la mirada, los movimientos sutiles de quien lo había entrenado para dar respuestas específicas o de quien le preguntaba. Entonces, no importa que viniera otra persona a preguntarle, su entrenador estaba allí y podía percibir las respuestas. Básicamente esos son los sesgos, todos vamos a tener siempre una visión desde dónde y algo que nos va a orientar hacia dónde reaccionar. Siempre, todos. Por eso es muy importante que los desarrollos de inteligencia artificial y cualquier desarrollo tecnológico sea multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario en realidad, porque deben integrarse otras visiones. No es posible desarrollar solo desde la tecnología, porque lamentablemente a veces quien está desarrollando la tecnología es quizás quien menos sabe del problema para el que se está desarrollando esa tecnología. Entonces, el tema de los sesgos es fundamental. La privacidad, yo en privacidad tengo lamentablemente falta mucha conciencia desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, porque no nos han enseñado ese valor de la privacidad. Y tenemos un problema de normativa de protección de datos. Voy adelantándome en cuanto a normativa, tenemos un problema de normativa de protección de datos. Nosotros no tenemos una ley de protección de datos, tenemos una ley que regula la actividad comercial, la protección de la persona dentro de la actividad comercial con datos. No es lo mismo, porque una ley de protección de datos es generada desde la óptica del derecho, de los derechos de las personas. Y bueno, no quiero que se me vaya el tiempo sin hablar de los datos. Detrás de la inteligencia artificial están los datos. Y si no tenemos datos de calidad, lo más depurados posible, lo más limpios posibles de sesgos, lo más completos y disponibles, no estamos entrenando una inteligencia artificial que pueda beneficiar o que pueda integrar todas las necesidades. Estamos entrenando cosas, de nuevo, sesgadas e incompletas. Entonces, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque los datos públicos, por ejemplo, la agenda de apertura de datos del país está paralizada.
Yo soy parte de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, hoy debíamos estar en sesión y tenemos meses esperando que se nombre el representante de la presidencia y no, estamos paralizados. Además ha sido dañada por cosas que pasaron en otros momentos como intentos de vulneración de datos privados, etcétera, de datos sensibles, perdón. Entonces no tenemos datos públicos fuertes y robustos. Cuando los logramos tener es una dificultad enorme poderlos conjuntar, como es el caso, recientemente se abrió una plataforma en donde están los datos de ayudas estatales, de fondos que se dan en el ámbito social, y solo pudieron sacar un año. Sí, un minuto. Porque la interoperabilidad de los datos es casi inexistente en este país. El marco normativo no es solo el tema de datos, ni protección de datos, también estamos hablando de inteligencia artificial en uno de los últimos 4 países que quedan en el continente sin una ley de acceso a la información. Ahora se hablaba de acceso a derechos, el derecho llave el derecho para acceder a otros derechos es el acceso a la información y nosotros no tenemos una regulación que nos la garantice, hay que irla a pelear a la Sala Constitucional. Y bueno, para cerrar aquí con la parte de oportunidades, hay otras cosas que podemos profundizar ahora, pero bueno, oportunidades, bueno, hay que pensar para qué la estamos usando y para qué queremos inteligencia artificial, no porque sea una moda. Hubo un caso reciente, rapidito lo cuento, de una empresa que es casi un símbolo nacional y que quiso hacer un chatbot para promover participación e interacción y lo tuvieron que retirar porque hacía comentarios altamente xenofóbicos en sus respuestas. Entonces tenemos que pensar para qué la queremos y cómo la vamos a desarrollar. Y luego quiero cerrar con esto. Bueno, de educación, ya don Roberto nos amplió muy bien. Necesitamos esas capacidades, cómo vamos a generar prompts adecuados y cómo vamos a generar capacidades para que las personas convivan con la inteligencia artificial si tenemos una altísimo porcentaje de la población estudiantil que no puede leer, escribir y comprender un texto básico. O un 95% de estudiantes de secundaria que se ubican solo en el nivel bajo y nivel intermedio de conocimiento según las últimas pruebas FARO. Entonces, educación, y ahora sí para cerrar, el impulso de la ciudadanía, del ejercicio ciudadano a través de lo tecnológico. Lamentablemente la agenda de la inteligencia artificial y otras agendas han desplazado el fortalecimiento del espacio cívico. En este momento no tenemos un espacio cívico activo y tenemos una alta polarización acá en Costa Rica que no nos permite sentarnos a conversar, como decía temprano, sobre lo que realmente es importante. Lo dejo por ahí, ojalá que podamos hablar ahora un poco más. Sí, muchas gracias. Adelante, Hernando. El clicker, aquí está. Entre tanto sale mi presentación. Ayer vi un video de uno de esos personajes que sale en un programa de televisión mexicano, Shark Tank. Es una persona con muchas empresas y con muchos recursos. Y contaba que ellos tienen una empresa de desarrollo de software en donde emplean a más de 1000 personas y le asignó una tarea de desarrollo de alguna particularidad específica a su gerente de desarrollo de software. Y él le hizo un cálculo de cuál sería el esfuerzo de recursos y de tiempo para poderla tener y el resultado fue de cerca de 7 meses más o menos, lo cual los que saben o han vivido en este mundo de desarrollos tecnológicos saben que no es algo fuera de lo común. Al mismo tiempo había una empresa en India que desarrolla software en inteligencia artificial que le dijo que estaban interesados en que invirtieran en esa empresa. Bueno, le hizo la misma prueba, le puso la tarea de ese desarrollo de software en particular y la empresa lo resolvió en 3 días. Bueno, invirtieron en la empresa.
El mundo de la ciberseguridad o el mundo de los ataques cibernéticos está plagado de características, pero una de las fundamentales es que hay mucha tecnología por detrás. Y en las características que nos trae enfrente la inteligencia artificial, hay una gran conversación que hoy se llama el adversario artificial, lo cual hasta hoy no ocurría o hasta hace mucho tiempo no ocurría. El adversario en el mundo de la vulneración tecnológica era un adversario tecnológicamente muy desarrollado, mucho más avanzado que nosotros. Bueno, Costa Rica es el país más atacado de la región, lamentablemente tenemos esa particularidad y ya lo sabemos, pero usualmente el atacante es un atacante con características tecnológicas que hoy en día se van a ver, como lo vamos a ver ahora, fortalecidas por capacidades de inteligencia artificial. Para llegar a estas conclusiones quiero tal vez llevarlos de la mano en un, digamos, un viaje histórico, de cómo se han visto, súper corto, pero qué perfil han tenido los ataques cibernéticos desde hace, no sé, unos 30 o 40 años. En la era de las PCs, que fue la era en la que yo comencé a trabajar en el mundo de la tecnología, lo que habían eran virus, troyanos y gusanos. Ese era el nombre de los atacantes que normalmente existían. La solución para este tipo de ataques era lo que se llamó y se sigue llamando el antivirus. Evidentemente, el antivirus intenta luchar o protegernos en contra de un ataque de un virus. El virus en particular, como lo vamos a ver en el primer ejemplo en un minuto, se comporta en realidad muy parecido a los virus humanos o a los virus en el mundo animal. Se multiplica en quien está haciendo el hosting, es decir, a quien está atacando. Por eso se llamaron virus. Bueno, era bien sencillo el entender esta particularidad de cómo luchábamos en contra de un ataque de un virus o de un gusano o de un troyano. En la era web, que ya comenzó a existir a finales del siglo pasado, comenzaron a haber ataques un poco más sofisticados y vamos también a ver un ejemplo ahorita más adelante, los que se llaman cross-site request forgery o los cross-site scripting. No vamos a entender de qué se trata esto, pero sí lo vamos a ver en un ejemplo. Y ahí comenzaron a haber mecanismos de protección que se llama perimetral. Entonces ya teníamos el antivirus, nos sentíamos regularmente protegidos por el antivirus, pero teníamos que proteger el perímetro de nuestras empresas. Y un comercial acá. El perímetro de donde nosotros trabajábamos en el pasado, en el siglo pasado, era muy sencillo de definir. Llevábamos una empresa, abríamos la puerta y trabajábamos en la oficina. Hoy en día casi todos nosotros trabajamos de manera remota en ciertos días de la semana, o tenemos incluso asociados de negocio o clientes que incorporan capacidades de interactuar con nuestros sistemas que están en casi cualquier lugar del mundo. Ese perímetro se ha desdibujado de una manera muy dramática. Lo que antes era muy fácil de proteger porque era perimetralmente muy fácil de entender, hoy en día pues no. Bueno, después de eso, ya iniciando el siglo presente, en los primeros años de los 2000, el advenimiento de la nube es básicamente capacidades que yo puedo consumir, almacenamiento, sistemas, software o capacidades que me la brinda otra empresa fuera de la mía y que está en algún lugar del mundo, con servidores y máquinas y todo lo demás. Eso es básicamente la nube. Pero comenzamos a ser más móviles, comenzamos a tener actividades en redes sociales cada vez más. Es un mundo mucho más distribuido en la responsabilidad y capacidad y poder que tienen las personas de manera descentralizada, no como lo teníamos anteriormente. Vean que esto también tiene una influencia importante en el perímetro. Y hoy en día, desde hace unos pocos años, la era de la inteligencia artificial es la que comienza a primar en la comprensión de los ataques cibernéticos. Bueno, en el mundo de la nube había algo que todavía existe de manera muy fuerte, que son las amenazas persistentes avanzadas, alguien que nos pone la mira con un rifle a nosotros como empresa o como individuo y dice, a este lo voy a atacar, y a veces, sabemos, tienen éxito. O el ataque a la cadena de valor, y vamos a ver un ejemplo muy reciente que acaba de ocurrir hace, no sé, 2 semanas, de un ataque dramático que tiene influencia mundial a la cadena de valor. Bueno, en el mundo de la inteligencia artificial hay que comenzar a entender cuáles son esos mecanismos que debemos implementar para proteger y detectar potenciales ataques a nuestra infraestructura, a nuestras empresas, a nuestras familias y a nosotros como individuos. En la primera, la época de las PCs, allá arriba ven ustedes un PC chiquitito, que es como lo que nosotros utilizábamos hace algunos años, los que tenemos algunos años más. Uno de los primeros fue un virus que se llamó el virus Melissa. Fue descubierto
en marzo de 1999. Se esparció por todo el mundo en pocas horas. Se lanzó en Europa un viernes en la tarde y entonces tuvo un gran impacto en todo el mundo después de ese lanzamiento. En Estados Unidos utilizó el fin de semana para multiplicarse y lo que hacía, vean qué interesante, qué astutos, era una vez que yo lo instalaba en mi computadora porque se lo acepté a alguien en un correo electrónico, tomaba control de mis cuentas de correo electrónico, que yo tuviera 50 o 100 o 1000 contactos, y se automandaba el correo a ese montón de contactos que tenían la misma trampa. Fue tan lleno de impacto que, por ejemplo, entre otras empresas, Microsoft cerró después de ese fin de semana todo su sistema de correo electrónico porque estaba completamente saturado. Y esto fue el siglo pasado. Algunos de ustedes que veo no habían nacido. Bueno, ya en ese entonces habían virus de este tipo. Requerían de descuido, falta de comprensión y básicamente las computadoras que casi todos nosotros teníamos. En la siguiente etapa, que es el mundo del Internet, un ataque famoso a eBay. Casi todos nosotros conocemos o hemos hecho alguna compra en eBay. Este se llama cross-site scripting. Básicamente, los atacantes insertaron código malicioso en los programas, en el código de eBay, y hicieron que aparecieran nuevos listados de productos en eBay súper atractivos. Por ejemplo, en este caso que digo aquí, iPhones súper baratos. Entonces, cuando alguien entraba, así yo me quiero comprar ese iPhone que costaba, no sé, $30, me pedían mi usuario, mi contraseña y datos eventualmente de cuentas o de tarjeta de crédito, y ahí capturaron una enorme cantidad de datos. Vean que este es un ataque todavía más sofisticado. No es un ataque que utiliza solo el correo electrónico, sino que también inocula o infecta código en un código existente de una compañía del tamaño de eBay. 2 años después, eBay todavía tenía ese código inoculado dentro de su código, aunque parezca increíble. Y este es el ataque en este mundo de la movilidad y las nubes que acaba de ocurrir. Snowflake, para los que la han escuchado, es una de las empresas de servicios de nube más grandes e importantes del mundo. Tiene miles de clientes en todo el mundo. Bueno, a un empleado de Snowflake le robaron sus accesos, usuario y contraseña, ingresaron al sistema de Snowflake y a través de los sistemas de Snowflake infectaron sistemas de otras empresas, como por ejemplo Ticketmaster, Banco de Santander, que hoy en día tienen un ataque vivo funcionando. Una de las particularidades más importantes de este mundo de los ataques de cadena de valor es que los atacantes encuentran un eslabón débil en un proveedor de servicios de casi cualquier tipo y a través de ese ataque inoculan eventualmente a decenas, cientos o incluso miles de empresas a las cuales también les van a hacer una vulneración. Esto tiene potencial, es lo que está de moda hoy en día y tiene potencialidades de ser muy disruptivas en el funcionamiento de las empresas. Nos ocurrió en Latinoamérica una empresa IFX en Colombia que brinda servicios de nube también, otra empresa en Estados Unidos que se llama Movit. Esta interconexión en la cual nosotros vivimos hace que sea mucho más fácil y costo eficiente para el atacante entrar en el proveedor y de ahí al resto de las empresas. Bueno, y hoy en día comenzamos a entender y a visualizar que existe un adversario artificial. Ese adversario artificial, por supuesto, son capacidades que comienzan a crearse con el advenimiento de la inteligencia artificial en el descubrimiento de datos, descubrimiento de patrones o en incluso la construcción de código, como el caso que les dije hace un ratito de la empresa en India. Y quiero contarles del caso DeepLocker. DeepLocker es un caso documentado por IBM en el 2018, hace 6 años. Lo presentó en una conferencia muy famosa que se hace en Las Vegas normalmente, se llama Red Hat, y mostró por primera vez capacidades de evasión de un código malicioso, llamémosle virus, aunque no es exactamente el nombre correcto, a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Bueno, esta capacidad de DeepLocker tiene funcionalidades que le permiten ocultar su carga maliciosa en aplicaciones normales, en Word, en Excel o en un software propiedad de la empresa. Y no ataca, no aparece hasta que características específicas se den. Por ejemplo, digamos que quiere aparecerle a una persona que tiene la potestad de entrar a las cuentas corrientes de una empresa.
Y entonces, ¿qué decisión toma el DeepLocker? Bueno, si vemos con la cámara, que por dicho sea de paso, la cámara no se va a encender, la persona de contabilidad no sabe que la cámara está encendida y que además está en la computadora de trabajo, que tiene acceso a todas esas sitios de banco. En ese momento es cuando se activa. Y cuando se activa, comienza a inocular adicional código para tomar acciones maliciosas. La dificultad que radica en un ataque de este tipo, basado en inteligencia artificial, es que uno no puede prever el comportamiento a través de ver cuál es cómo se están moviendo los sistemas dentro de la empresa, porque ese sistema no está haciendo ningún daño hoy, ni mañana, ni dentro de una semana. Hará un daño cuando las características que se definieron dentro de los parámetros se den y en ese momento habrá un ataque. Esta es una de las iniciativas más preocupantes porque además, yo no sé si ustedes lo saben, voy a mencionar un nombre que tal vez lo han escuchado, que es el ransomware. Ransomware es un software que pide rescate y si no le pagan el rescate, deja a la empresa inoperante. Ransom, el software que pide rescate. Los fabricantes de ransomware en el pasado eran empresas técnicamente muy sofisticadas y esas mismas atacaban a las víctimas. Hoy en día existe ransomware as a service, a través del cual yo puedo comprar créditos a una empresa que produce ransomware y yo, si fuera un delincuente, utilizarlo para atacar a una empresa que me cae mal o que quiero causarle un daño o sacarle plata. Bueno, se pueden utilizar características como DeepLocker en su carga con inteligencia artificial para comprar un software ransomware y atacar a la empresa que yo quisiera con esas características. Hay muchos otros de ataques que potencia la inteligencia artificial. Phishing personalizado. Hace una semana nos contactó una empresa importante en Costa Rica que convencieron a su gerente financiero a través de centenas de correos de que hiciera una transferencia de fondos a una cuenta de un atacante. Retos de privacidad y transparencia, los hemos mencionado en varias ocasiones. Vulnerabilidad en los accesos y manejo de identidades, en el caso de Snowflake ya lo mencionamos, o incluso suplantación de identidades utilizando deepfake, es decir, las caras suplantadas de personas que toman decisiones o de generadores de opinión. Y en el mundo cuántico, 30 segundos más, esto se pone peor. La privacidad de los datos está siendo asegurada en todo el mundo a través de mecanismos de cifrado, de criptografía. La criptografía lo que hace es esconder los datos para que quien los robe no los entienda. Y se utiliza tecnología que está basada en llave pública, llave privada. No voy a profundizar más en ese tema, pero básicamente es tecnología creada con nuestras computadoras de hoy en día. Nadie puede romper la llave pública y privada con nuestra tecnología actual. Bueno, con la tecnología de la nueva computación cuántica, lo que le hubiera tomado a un gran servidor miles de años de romper un password o romper el acceso a datos sensitivos, toma segundos. Y el grave problema que enfrentaremos dentro de algunos años es que todos los datos que están siendo encriptados o protegidos en el mundo bancario, por ejemplo, utilizan la tecnología de la criptografía actual y van a ser rotos con mucha facilidad con la tecnología de ruptura de llave pública y privada que comenzará con la computación cuántica. Es un problema muy grave, no lo tenemos hoy, estamos en las etapas iniciales de desarrollo de la computación cuántica, pero es algo que enfrentaremos en algunos años y ojalá se acuerden de mí de que lo mencionamos acá porque vamos a tener que resolverlo nosotros como tomadores de decisión. Eso era lo último. El mundo digital ya estaba lleno de riesgos, hoy está más complicado porque la inteligencia artificial le da herramientas a quien quiera hacer daño, pero no tenía tanto conocimiento, hoy en día lo tiene, y esta evolución nos pone a todos en peligro. ¿Cuántos de ustedes en sus procesos de transformación digital, desde el inicio, incorporaron capacidades de protección de datos? Les puedo asegurar que cerca del 90% no, porque en ese mundo es el que yo vivo y es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Tarde o temprano nos va a pasar algo si no lo tomamos en cuenta desde el principio. Sí, gracias, Fernando. Por alguna extraña razón, yo duermo muy bien. Y lo digo en serio, yo tengo la conciencia tranquila, me canso trabajando, entonces me acuesto en mi cama y me duermo muy bien. Pero lo curioso es, y se los juro que es cierto, que cuando me despierto en la noche no estoy pensando en el terremoto o el ladrón, estoy pensando en esto.
estoy pensando en la inseguridad enorme que me da para el futuro un mundo que francamente no comprendo bien. Y oyéndolos a ustedes, espero equivocarme, pero yo creo que ya se me pasearon en el sueño. Sí, pero bueno, veremos. Vamos a recibir algunas preguntas interesantes y si me dejas brincarte por un momento, Esteban, quiero ir a Susana. Susana, ¿cuál es la situación real de los datos en Costa Rica? A ver, todos nosotros metemos datos en un montón de apps, en un montón de bases de datos, le damos datos a todo el mundo, en la gasolinera, por todo lado. ¿Cuán expuestos estamos a que esos datos sean usados no solo comercialmente, como apuntaba Esteban, sino para hacernos daño? Sí, bueno, yo creo que todos hemos recibido llamadas desde centros penitenciarios y nos preguntamos cómo llegaron nuestros teléfonos allí, ¿verdad? Yo creo que eso ejemplifica muy bien y hemos tenido episodios muy claros en donde incluso ha habido casos que fueron judicializados de venta de cómo llegaron bases de datos súper sensibles hasta una institución financiera, por ejemplo. A ver, hay una debilidad institucional en cuanto a, voy a hablar de lo institucional primero, que es lo que más conozco. Hay una debilidad institucional en cuanto a la seguridad, hemos visto, ya lo dijo Hernando, somos súper vulnerados, ¿verdad? Y además de eso hay problemas de calidad desde el inicio del dato, desde la recolección. Entonces, a veces no los recolectamos adecuadamente, no los procesamos adecuadamente y no los gestionamos, no los protegemos adecuadamente. Lamentablemente, sí, damos los datos muy fácilmente, no estamos conscientes de lo que eso significa aún, de cómo brindar mis datos puede ponerme en vulnerabilidad. Y todavía lo damos, y eso es parte de lo que el Estado, desde un Estado de Derecho, no ha protegido de varias formas, no es solo a través de las leyes, sino a través del cumplimiento de las leyes y también a través de la educación de nuevo. Lamentablemente tenemos un programa tecnológico que necesitaba revisarse, pero que mejor fue borrado de un solo y que ahora se instaló un programa tecnológico que yo intenté revisar en el Ministerio de Educación, pero no pude porque resulta que hay que ser un miembro del Ministerio de Educación, o sea, para poder revisarlo, de nuevo acceso a la información. Entonces no estamos generando esas capacidades y no solo a nivel de educación formal, sino a nivel de ciudadanía también. ¿Cómo tenemos que cuidar? Y hay un decir que es que de por sí, ¿para qué voy a cuidar mis datos si ya los tiene Facebook, si ya los tiene Google, si ya los tiene Netflix? Pero es que no es lo mismo, por ejemplo, cuando hay una vulneración de nuestros datos desde el Estado, porque el Estado es el garante de mis derechos y eso es violencia de las más altas jerarquías. Entonces, ahora rápido del sector privado, para darles la palabra. Desde el sector privado, el principal problema que quizás que yo veo a los datos y pensando en inteligencia artificial creo que ha mejorado el tema de seguridad, sin embargo siguen compartiéndose porque hay una ley que permite la venta de datos y además la ley es carente de algunas cosas. Hay empresas, me decía un abogado de un bufete especializado, que hay empresas que prefieren prever en sus presupuestos las multas que tiene PRODAP que no hacer las cosas como tendría que ser, porque son multas muy bajas, porque no hay una adecuada fiscalización. Entonces ya ahí nos da de nuevo un panorama de cómo se mueven nuestros datos. Pero también otro problema que tenemos es que los datos no están siendo usados, los datos que está usando inteligencia artificial, por ejemplo, para poner un caso, no son recolectados o creados para ese propósito. Entonces tenemos, por ejemplo, instituciones hospitalarias comprando bases de datos que fueron levantadas desde lo financiero, que ya llevan problemáticas, primero, que no fueron creadas para eso, y segundo, llevan sesgos ya. Entonces, es compleja, la situación del país en cuanto a datos es compleja y lamentablemente, de nuevo, no tenemos una regulación, no hemos avanzado en una estrategia digital que incluya, una estrategia digital desde la política pública, que incluya esto que ya se nos vino y nos pasó. Ya estamos hablando de tercera y cuarta ola cuando estamos todavía en la playa y no hemos aprendido a nadar.
Ok, muchas gracias. Esteban, vos nos hablaste del impacto de la inteligencia artificial en la productividad, para ponerlo en términos muy generales. Y obviamente todos queremos tener acceso a ella. Aquí hay muchachos de mi empresa consultora y esta semana les pedí a media semana que me dieran una medio clasecita de cómo están usando la inteligencia artificial para mejorar los procesos de consultoría, y ahí me lo contaron. Pero cuando yo oigo la presentación de Hernando, la presentación de Susana, y obviamente para competir necesito la inteligencia artificial, le estaré abriendo la puerta al diablo. De cierta forma sí, digamos, es uno de los grandes encrucijadas que hay ahorita. Incluso más adelante lo van a hablar a nivel ético, pero el uso de las herramientas a nivel ético, si lo usamos para bien o para mal, es uno de los grandes debates, porque al final es una herramienta de momento que controla una empresa o controla una persona detrás o un gobierno. Entonces eso es un dato importante, pero sí, cuando usas cualquier tipo de herramienta, incluso ahorita podrías ir conectada a internet, te estás exponiendo tus datos, estás exponiendo tu información. Esa información puede ser procesada, usada de 1000 formas. Una de las que mencioné como ejemplo es para influir en tus propias decisiones, ¿verdad? O sea, el conocimiento de lo que te gusta, tus intereses y demás para tus propias decisiones. Pero como mencionó ahorita Susana, además puede ser vendida, por ejemplo, a terceros. O se puede usar, como mencionó también el compañero, para acceder tal vez a tu información bancaria o dependiendo de tu puesto, la información de una empresa o datos sensibles que pueden usarse para un ciberataque, ¿verdad? Entonces, sí es complejo el manejo de datos. De ahí que mencioné un tema que creo que es importante, y es la parte de la verificación. No hay medidas pues, regulatorias, que también ahorita mencionó Susana, pero no hay medidas incluso de seguridad, porque esa llave criptográfica que mencionó también el compañero de la llave pública y privada ya no es segura, ¿verdad? Una de las herramientas, entre comillas voy a decir más segura ahorita, es todo lo que tiene que ver con blockchain o la cadena de datos y todo ese tipo de tecnología, que hay miles de usos, incluso para expediente médico, para expediente electrónico, para una persona, que es una tecnología, digamos, de hasta cierto punto de uso gratuito, no hay como una licencia detrás, es como una lógica, como una matemática, cualquier persona con conocimiento podría implementarlo, pero no se usa en gobierno, casi no se usa en el sector privado, el uso es muy poco y podríamos tener los datos ahí. Incluso, yéndome un poquito más, se habla también de lo que es tecnología postcuántica, hablando de seguridad postcuántica, hay un poquito de lo del compañero, ya tomando en cuenta eso, computación cuántica, blockchain, cómo nos puede ayudar para proteger datos. Pero sí, hoy en día estamos 100% protegidos, para decirlo en términos populares, estamos chingos. Así. Okay. Sí, mejor no vayamos ahí. Y por cierto, que no se me pase, estoy resentido con vos. ¿Por qué? Me habían dicho Alberto, pero ahora me dijiste Rodrigo y esa no la perdón. perdono. Hernando, ibas a hablar de la criptografía y yo te iba a meter blockchain en esto. Nos han hecho sentir en nuestra ignorancia, y confieso la mía, que si utilizamos estructuras de blockchain estamos bastante protegidos, porque hay pocas maneras de que el blockchain, entre comillas, suelte los datos si no es a través de llaves muy concretas. Y por otro lado, la criptografía parece estar avanzando una barbaridad. Inclusive el otro día leía de criptografía evolutiva, que el mensaje sale de una forma y llega de otra forma, etcétera. ¿Tenemos mecanismos que vayan a ayudarnos a enfrentar esto, blockchain, criptografía, o van más rápido los malos que los buenos? La segunda opción es la correcta. Van más rápido los malos que los buenos, pero siempre ha sido así. Y la razón es bien simple. La tecnología de los ciberatacantes proviene de múltiples fuentes. La ciberdelincuencia es una industria mundial. Y las fuentes usualmente más sofisticadas son fuentes de gobiernos o incluso inversionistas que tienen mucho dinero a nivel mundial, en algunos casos Rusia, Irán, India, Corea del Norte, que lo que intentan es desarrollar empresa para atacar a sus enemigos políticos o para obtener fondos de países o de atacantes que están desprotegidos. Entonces, al final, hay mucha gente que menciona soluciones como blockchain o soluciones adicionales de criptografía o nuevos modelos de protección. Si yo logro que ustedes se lleven el siguiente mensaje como resumen de mi participación, estaré contento. Los temas de la ciberdelincuencia tienen múltiples aristas y yo no puedo resolver estos retos
simplemente con volver la mirada a una tecnología y decir esto me va a salvar. Costa Rica y su gobierno se equivocó, bueno, vamos a ver, no lo hizo de manera integral en aquel famoso ataque del Ministerio de Hacienda cuando instalamos una solución de software que se llama Microclaudia y quedó la sensación de que eso nos protegía. Eso no es suficiente. Mucho más, y hay un elemento que creo que es fundamental que nos llevemos de acá. En el pasado, los retos de la ciberseguridad eran meramente técnicos y los resolvíamos con capacidades técnicas. El antivirus, el firewall, el DLP antifraude, cosas de ese tipo que para todos es bastante conocido. Hoy en día, los ataques cibernéticos pueden potencialmente tener un impacto muy grande en la continuidad del negocio. Y si hay algo que es estratégico en empresas, instituciones y cualquier tipo de organización, es la continuidad del negocio. Por lo tanto, la conversación de la protección de mis activos digitales es una conversación que pertenece a la mesa de la gerencia y de la junta directiva. Cuando la gerencia y la junta directiva, en muchas ocasiones con buena intención, pero fundamentalmente casi siempre incentivadas por no mucho conocimiento de estos temas técnicos, le delegan a los departamentos de tecnología estos procesos de implementación de esquemas de protección, vamos a fallar, porque de lo que estamos hablando es de la continuidad del negocio, que puede ser muy disruptiva. Hoy en día todavía la Caja Costarricense del Seguro Social, después de más de 2 años, tiene problema de accesos a datos después del hackeo, que fueron destruidos o desaparecidos o lo que fuera. ¿Qué cosa más representativa a la continuidad del negocio que son accesos de los pacientes, ¿verdad? Entonces creo que es el tema fundamental. Y en relación con eso, ahora me vengo al revés y terminamos con Susana. Hay una pregunta aquí interesante. ¿Qué es más vulnerable? ¿El hardware, el software o el usuario? Definitivamente, para mí, el usuario. Si no tiene las capacidades, el representante del Banco Mundial lo decía, que le gustaba hablar más de, o no recuerdo si era la GTZ, de habilidades que de educación, sí, de capacidades. Y no las tenemos y no hemos invertido en eso, y estamos hablando en todos los niveles, capacidades en el usuario común, nosotros, capacidades en la persona funcionaria pública que tiene nuestros datos, capacidades en las empresas, como lo está señalando Hernando. Entonces, ahí es fundamental. Y yo quiero agregar algo muy corto. Ojalá las decisiones que estamos tomando y que vamos a tomar con inteligencia artificial fueran solo comer y vestirnos. Es que estamos tomando decisiones ya y se pretende que se tomen decisiones sobre decisiones judiciales, decisiones de juicios que van a cambiar la vida de una persona y decisiones de salud. Y acá, por ejemplo, el Poder Judicial está trabajando con etiquetado de algunas cosas en inteligencia artificial y tiene grandes fallas. Y entonces hay que trabajar sobre esas cosas primero. Pero sí, yo sí creo que porque es que recordemos que es que el software y el hardware es creado por las personas. O sea, es creado. La inteligencia artificial está rodeada de personas, de seres humanos, es un producto. Y no es algo, ojo, que no es algo incorpóreo e intangible, es material. Si no, hablemos de cuánto consume un centro de datos en energía, ¿verdad? Esteban, la pregunta que viene es un poquito rara y yo la voy a enmarcar un poco más rara todavía. Yo me metí en este tema por primera vez leyendo los libros de Ray Kurzweil a finales de los 90, ¿verdad? La era de las máquinas inteligentes. Después apareció una que era de la era de las máquinas espirituales. Después la singularidad está cerca. Y en esos dos me quiero concentrar. Máquinas espirituales, más o menos lo explicaría diciendo, es una computadora que dice yo pienso, luego existo y empieza a tomar decisiones independientes de quien la programó inicialmente. Y la singularidad está cerca es cuando la tecnología se une a la vida de una forma integral y entonces nosotros mismos nos hacemos vulnerables a la incidencia y a la influencia de la inteligencia artificial. ¿Vamos a llegar a esas dos cosas? Sí, de hecho el pronóstico es ese y de hecho se ha adelantado. Creo que Ray Kurzweil, el que mencionaste, decía que era para 2045, si no me equivoco la fecha, más bien en los últimos informes ha dicho que se adelantó a 2035, o sea, vamos más rápido de lo que esperaba. Por eso hablaba de la próxima década o los próximos 10 años son fundamentales en esto.
Cuando hablamos de este tema de las máquinas con alma, llamémoslas, o con espíritu, se habla más del tema de conciencia, y creo que esa es la parte fundamental hoy en día. Los que trabajan en inteligencia artificial lo saben. Ya no es un tema de mente-cuerpo, o mente-alma, o cuerpo-alma, sino más un tema de conciencia, que es incluso la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Incluso pensando en un ser humano, ¿verdad? O en animales conscientes, cómo surge, cómo se crea y demás, y si una máquina es capaz de ser consciente de sí misma. Es el gran reto. Hay gente que dice que ya pasó, que ya está, que las IA de Google y OpenAI y demás tienen cierto nivel de conciencia. Hace poco, creo que en estas semanas, se firmó una carta de varias personas relacionadas con OpenAI, inteligencia artificial, para pedir protección a personas que dieran información sobre esos riesgos de la IA. O sea, los desarrolladores internos quieren hablar, pero saben que si hablan se exponen y básicamente yo creo que los desaparecen antes de que hablen. Entonces quieren asegurarse protección en ese sentido antes. Es uno de los temas importantes. Pero sí, y el otro tema de singularidad que mencionaste está muy relacionado, porque ya una máquina consciente con el nivel, digamos, intelectual similar al de un ser humano tiene un potencial enorme, ¿verdad? Creo que está claro para todos. Pero lo que se habla en singularidad es que como ese crecimiento es exponencial, no va a ser que es igual a nosotros de inteligente, sino que en 10 años va a ser 10 veces o 100 veces más inteligente o más capaz en muchas áreas que un ser humano, ¿verdad? El punto bueno, para poner las dos aristas, el punto bueno positivo que habla también el autor es sobre la parte de abundancia. Él habla de abundancia en algunos libros posteriores, sobre abundancia en oportunidades, abundancia en todos los sentidos. En realidad, los grandes problemas de la humanidad, los que hablamos ahorita, cambio climático y todos los que mencionaste, en buena teoría, este tipo de superinteligencia, supercomputadora los podría resolver como nada, en buena teoría, ¿verdad? No sabemos en la práctica, pero por otro lado también se abre esa llave de una inteligencia tan potente, nos va a reemplazar, nos va a sustituir, en qué lugar queda el ser humano, ¿verdad? Hay muchos debates en realidad ético, filosófico hoy en día sobre el tema, es un tema complejo. Gracias. Hernando, nos llegó una pregunta aquí para vos muy particular. Dice así: pensando en la computación cuántica y el potencial que tiene, ¿verdad? Y si a eso le sumás el cuento que contaste de la programación de 7 meses y de 3 meses con capacidades cuánticas, 3 días, perdón, 7 meses, 3 días. ¿Qué significa la computación cuántica en términos de potencial en la dirección de lo que acaba de mencionar Esteban? ¿Y qué significa en términos de peligro? Sí, la computación cuántica cambia completamente el paradigma del músculo de cómputo, y sin intentar explicarla acá, porque requeriría un poco más de esfuerzo y de tiempo, básicamente lo que hace la computación cuántica, diferente de la computación tradicional, que tiene fundamentalmente 2 estados, o estados binarios, 1 y 0, la computación cuántica puede trabajar con múltiples estados y está basado en una teoría física de las partículas muy pequeñas, que es la teoría cuántica. Pero entonces lo que significa eso en términos mortales es que cuando yo necesito hacer, digamos, una inspección de los múltiplos de un gran número, un número, no sé, 10 elevado a la 10.000, las computadoras actuales duran mucho tiempo porque tienen que hacer operaciones de una en una, porque sus estados son básicamente binarios. Cuando yo quiero hacerlo con una computadora cuántica, yo puedo hacer múltiples divisiones al mismo tiempo, lo cual en el pasado con la computadora normal eso no existía. Entonces lo que agrega al final la computación cuántica es mucho músculo de máquina o muchas capacidades de procesamiento, y eso es muy bueno o puede ser muy malo. Hay cosas muy buenas, como por ejemplo la decodificación del ADN humano, que tuvo lugar hace unos pocos años como una consecuencia de mucho más músculo de máquina en la tecnología actual. Hay gente que ha calculado que la decodificación del ADN humano con una computadora cuántica tardaría muy pocos segundos, entonces eso está muy bien. Pero como lo decía Esteban al principio, estos son herramientas. Si yo tengo el interés en un país que quiero atacar a algún otro país, dedicarle millones de dólares a investigación de computación cuántica para desarrollar software malicioso o software que cambie la opinión de las personas, lo voy a poder hacer. Y al final lo que tenemos es una palita y un hacha nueva para trabajar en el interés que cada quien vaya a tener. Entonces al final es un problema más societario y político que tecnológico, como siempre ha sido. Ok. Doña Gloria, voy a abusar de usted. Aquí tenemos a una miembro de la Comisión de Seguridad,
y está muy claro cuando hablamos de seguridad y tasa de homicidios que expone, bueno, de acuerdo al tema de hoy, a 20 de cada 100.000 ciudadanos a estar expuestos a un homicidio dentro de un año. A mí me parece que los problemas del riesgo, llamemos, de la inteligencia artificial, de los datos, de la ciberseguridad, posiblemente afecta al 99% de la población todo el tiempo. Y nada más con un comentario de 30 segundos por el tiempo de cada uno. ¿Qué le decimos a doña Gloria para convencerla de que este es un tema igualmente importante a la seguridad ciudadana? Comience usted. Bueno, ya está convencida, entonces le damos carne para que llegue a la comisión. Adelante, en el orden que estamos sentados, Esteban. Voy a repetir lo que mencioné antes. Básicamente estamos chingos, o sea, esa es la palabra popular que me gustaría usar. No hay protección legal, como mencionó la compañera, no hay protección a nivel de infraestructura, o sea, no estamos usando las últimas tecnologías para protegernos, no hay protección a nivel incluso, digamos, de software o de algoritmos, ¿verdad? Y más allá incluso el usuario. Hablemos del conocimiento de esas herramientas. Muchos de ustedes vinieron hoy a aprender de esto porque es algo nuevo. Pero esto debería ser algo que casi que deberían de enseñar en las escuelas, por decirlo de manera más popular, ¿verdad? Es un tema fundamental ahora del ser humano. Entonces, hay desinformación en todos los niveles y estamos en pañales, usando también un poco las palabras de los compañeros, ¿verdad? Estamos en pañales y urge, creo que ese es un llamado, urge un cambio tecnológico radical si queremos surgir como país, como potencia a nivel, en todas las áreas, a nivel económico y demás, pero si se quiere surgir, se requiere ese cambio urgente, porque estamos atrasados, estamos en esto décadas atrás, pero décadas en tecnología son siglos, hace años, ¿verdad? En otras tecnologías, pues para hacer el comparativo. Susana. Que necesitamos llegar, o sea, rellenar ese vacío que tenemos, pero no pueden ser parches y no pueden ser proyectos que le pidamos a ChatGPT, con todo respeto, no pueden ser proyectos que le pidamos a ChatGPT redactar, tienen que ser cosas creadas con la gente, porque de nuevo, la tecnología es un producto humano y para la humanidad. Tiene que ser creadas con la gente y tenemos que llamar a la gente, sean de nuestro bando político o no, y tenemos que ir a saber cuál es el problema real. Entonces necesitamos rellenar ese hueco, ese peldañito, tenemos que hacerlo y es urgentísimo. Fernando. Doña Gloria y todos, si me permiten, voy a bajar al ámbito humano. Creo que los ataques cibernéticos a empresas, instituciones son evidentes y los hemos vivido mucho tiempo, pero Costa Rica está under siege, es decir, atacada desde hace algún tiempo en el ámbito humano, por lo que ya mencionábamos del call center de la reforma y vulneraciones a nosotros como individuos. Vamos a fallar como sociedad si no reconocemos que estamos dañando a nuestra tía, a nuestra mamá, a nuestro abuelito, a nuestro hermano, que caen en trampas hechas por personas con pocos escrúpulos y que además, aunque no se diga, hay participantes de toda esta red de ataque que están dentro de instituciones que nosotros no hemos sido suficientemente capaces de descubrirlas. Es súper importante que nosotros entendamos que si como sociedad no resolvemos esa vulneración a los fondos de retiro o los ahorritos de alguna persona que ocurre todos los días, el resto tiene poca importancia. Muchas gracias a los tres. Gracias.